Ya chicos, vamos a partir este antídoto el día de hoy. Bueno, como ven nos toca un nuevo capítulo antídoto que se llama Promesas de Dios, en el cual le toca a Itiel a mí. Tenemos la fortuna de presentar este capítulo, así que espero que puedan disfrutarlo, de que sea de edificación para sus vidas, que salgan incómodos. La verdad que ese es el objetivo también de todos estos antídotos, de que puedan salir incómodos y que empiecen a tener una vocación distinta en cuanto al llamado que Dios ha hecho a sus vidas, en cuanto a lo que el Señor está enseñándole, y también obviamente para pasar este tiempo de cuarentena. Así que sí, vamos a partir. ¿Iti, podéis orar para partir? Ya, vamos a orar, chiquillos. Padre, te damos gracias por este día, Señor, gracias porque, Padre, a pesar de todas las circunstancias de nuestro país, Señor, podemos reunirnos, Señor, a través de esta plataforma, Señor, podemos entregar, Señor, de tu palabra, Señor, podemos conocer herramientas útiles, Señor, para poder buscarte cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos, Señor, habla nuestro entendimiento, Señor, para lo que vamos a hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jovencito. Ya chicos, vemos que se conectó la Almendra. Bienvenida, Almendra, ¿cómo está ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, el día de hoy, como se le fue mencionado los días anteriores, en los spoilers en afiche, hoy día vamos a hablar de las promesas de Dios. Ya, valga la redundancia, lo que Dios ha prometido en nuestras vidas, a su pueblo y para el mundo entero en general. ¿Ya? Así que, primero que todo, vamos a partir explicando qué es lo que es una promesa. Si bien es cierto, sabemos lo que una promesa produce, sabemos lo que conlleva una promesa, tal vez no sabemos el tiempo de cuándo se van a cumplir, pero muchas veces no sabemos qué es lo que significa una promesa, qué es lo que es una promesa. Entonces con Iti estuvimos indagando, buscando. Promesa significa lo siguiente, dice, el cumplimiento de la voluntad de alguien, en este caso Dios, en un periodo determinado de tiempo. Vale decir, Dios promete, Dios habla a nuestras vidas, habla a su pueblo y dice, en algún momento yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer con esto con ellos, les doy la posibilidad de tener todos estos beneficios y eso es una promesa, ¿ya? Entonces podemos desglosarlas de la siguiente forma. Tenemos la promesa general y tenemos la promesa particular, ¿ya? Que en este rato vamos a hablar de estas dos promesas y después vamos a hablar de las promesas también en cuanto a en tiempos de ansiedad. ¿Ya? ¿Se me escucha bien, cierto? Claro. Sí. Lo que sí nos dicen que esperemos que se una un poquito más de gente. Yo creo que hay 10 conectados. Que lo dejen en la historia. Gracias, Felipe. Está caliente esto. Ya, bien como decía también Felipe aquí Rivas, para no confundirnos de Felipe. El significado de una promesa quiere decir lo que alguien quiere para cierta persona en algún determinado tiempo. Él también dijo que si bien no va a ser en un periodo de tiempo que quizá sea conocido para nosotros, pero sí sabemos que se va a cumplir en un tiempo que Dios determine, ¿cierto? Justamente. Entonces, como por ejemplo, dentro de estas promesas podemos ver, no sé, ejemplos de promesas puede ser las promesas de David. Por ejemplo, Dios le promete a David de que de su descendencia iba a salir el Mesías, que es Jesucristo. Correcto. Y eso, la verdad es que David tuvo que creerlo. ¿Por qué? Porque él no vio el cumplimiento de esa promesa en su vida, sino que lo vio cientos de años después, muchos años después. O sea, la diferencia de tiempo temporal entre David y Jesucristo es bastante. Leámosles donde se encuentra pues esta promesa de Dios a David. Busquemos Segunda de Samuel. ¿Sí? Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. Solo vamos a leer, dice Segunda Samuel 7 al verso 12, dice: Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos en tu propia descendencia
y fortaleceré su reino. Aquí vemos Así claramente es. que a través de la descendencia de David, obviamente venía el Mesías. Pero como decía Itiel, esto no se cumplió en el tiempo de él, porque obviamente David murió y bueno, Jesucristo vino 1000 años después, 1400, un gran tiempo de años después. Pero es una promesa Claro. que se cumplió, y una promesa particular en este caso, que le hizo Jehová a David. ¿Ya? Así mismo también con Abraham. O sea, Dios le promete a Abraham que él iba a tener una descendencia como la arena de la tierra, como la arena. Entonces, claramente Abraham no vio esa promesa cumplida en su vida. ¿Por qué? Porque tuvo solamente un hijo. Entonces, Abraham, si bien creyó a Dios y confió en lo que él iba a hacer en su vida y lo que iba a hacer generaciones mucho más adelante, de que su descendencia iba a ser como los granos de la arena, que no se podían contar, como las estrellas del cielo también. Entonces, es un cumplimiento de la voluntad de alguien, en este caso la voluntad de Dios, sobre la vida de una persona, y que no necesariamente va a ser en un tiempo que se nos dé a conocer también. Claro. Entonces, algo interesante también acerca de las promesas es que muchas de estas promesas que Dios da a las personas, sea a través de la Biblia o a nosotros mismos en nuestra vida, es que la mayoría de estas promesas vienen con condicionantes. O sea, Wow. hay una forma en que nosotros tenemos que hay una forma en que nosotros tenemos que actuar para nosotros poder recibir estas promesas. Entonces, ejemplo de estas promesas puede ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, claramente dice que después todo va a ser añadido. Entonces, lo, lo que Dios nos dice en esta parte es que nosotros tenemos que primeramente buscar el reino de Dios. Si no buscamos el reino de Dios, no vamos a ver la añadidura. Entonces, bueno, chicos, retomando el tema de lo que explicaba Itiel, el tema de las promesas particulares, seguimos, digamos, indagando en lo que es el Antiguo Testamento, ya sea en David, en Abraham, como mencionó anteriormente. También tenemos el caso de Moisés. Si bien es cierto, Moisés tuvo un encuentro, ya sea con el Señor en una zarza, un pedazo de pasto que está ardiendo en realidad, y bueno, es increíble ver wow, cómo algo está encendido, que es algo sobrenatural. claro, Y en eso igual queremos sí, enfatizar lo que es una promesa de Dios, es algo sobrenatural para nuestras vidas, porque es algo que el Señor en su momento va a añadir, algo fuera del común de la gente, fuera de lo normal, pero se va a cumplir. sí, Bueno, a lo que nos referimos en cuanto a promesas particulares, en el caso de Moisés, el Señor le habló con respecto al que él iba a ser el libertador de Egipto. Conversando con Itiel hace un rato, llegamos a la conclusión, hablando de este mismo tema, las promesas particulares, que yo no podría ser el libertador de Egipto en este caso. Primero porque vivo en Quilpué, y segundo porque estamos en cuarentena. Entonces eso era una promesa particular que Dios le dio a Moisés en ese tiempo, pero era solamente para él. No es que Aarón claro, tampoco también iba a ser el libertador, no. Moisés iba a ser el libertador de Egipto porque Dios así se lo prometió, Dios así se lo mandó, y Dios, con todas sus excusas, que él era tartamudo, que qué sé yo, que no sabía hablar, Dios igual cumplió esa promesa, Dios igual libertó al pueblo de Egipto, ¿ya? Bueno, después así es. empezamos a ver los casos de Josué, y un sinfín de cosas. Entonces, Sí, para... añade ya. No, dale, no, dale. Eso chiquillos, o sea, con respecto a se va entendiendo la diferencia que hay entre una promesa que es particular y una promesa que es general. O sea, se va entendiendo, ¿sí? Bueno, Si tienen dudas pueden escribir también. claro, pueden ir escribiendo Para si tienen eso dudas tenemos respecto. esta herramienta. Tenemos La verdad es la que cita el bíblica. tema,
Sí, la verdad es que el tema de las promesas es bastante amplio, o sea, podemos estar muchas horas hablando acerca de lo que son las promesas de Dios a través de toda la Biblia. Correcto. Promesas que quizás ya fueron cumplidas en ciertas personas, como en el caso de Abraham, o promesas que en realidad aún están por cumplirse, como la promesa de que Jesús va a volver. Correcto. Entonces, como es un tema tan amplio, nosotros intentamos dividir un poco en los 3 puntos que Felipe ya los comentó un poco, el tema de las promesas generales y las promesas particulares. El tercer punto es acerca de las promesas frente a la ansiedad, que también es un punto súper importante, pero para ir un poco más ordenado, porque parece que Felipe se está cargando, para ir un poquito más ordenado, las promesas generales en sí son para todos los cristianos, ¿no? Entonces, ejemplos de esto puede ser la Gran Comisión, cuando Jesucristo comisiona a sus discípulos, también nos comisiona a nosotros, y dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y nosotros cumplimos esta Gran Comisión. El Salmo 37, también acerca de cuando la redención. Dice, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios concede las peticiones de nuestro corazón si nos deleitamos en Él. ¿Cierto? También hablamos de las condicionantes dentro de las promesas. También está la promesa de la redención, promesas que ya hemos visto, la promesa de la redención de nuestra alma, nuestro espíritu ya está redimido, pero esperamos la redención de nuestro cuerpo cuando Jesucristo vuelva. Amén. Está también Hebreos 10, 35 al 37, otra promesa que es bastante general para todos los cristianos. Si podemos buscarlo, no me lo sé de memoria. Dame un segundito, yo lo tengo. Hebreos. Sí, lo puedes leer en NTV. En NTV. Somos más. Hay que ser más relevantes en NTV. Wow, claro, wow. Dice entonces, dale. Hebreos 10, 35 al 37. Dale enseguida, lo tengo acá. Dice, por lo tanto, Hebreos 10, 35 al 37. 35 al 17 dice, por lo tanto, al 37. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir adelante, para seguir haciendo, la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Así es. Esa es la promesa de que Dios volverá, ¿no? Claro. Y tenemos una promesa general, que es para todos los cristianos, y en realidad, yo me escucho mal, ¿sí? ¿Me escucho bien? Dígame si me escucho bien, ¿sí? Bueno. Ahora sí, sí. Ahora sí, 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 me escucho bien, sí. Estabiliza un poco tu internet. Claro. A lo que yo estaba hablando, el tema de que esta promesa de que Jesucristo va a volver, no solamente es para los cristianos, es para el mundo entero, porque su palabra también menciona que todos le verán. Exacto. Pero es una promesa la cual se va a cumplir. No sabemos el día ni la hora, solamente Dios lo sabe, pero se va a cumplir. Entonces, a esto es lo que le llamamos una promesa general. Es algo que es para todos, para todo el mundo, y obviamente esperamos confiados de estar ese día percibido y esperamos al Señor, esperamos su venida, como hijo suyo. Volviendo al tema Jeremías 31 también, de las promesas generales. En Jeremías 31 también hay otra promesa que me gustó mucho. Del 33 al 35 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más así de su pecado. Hasta 35 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas.
Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Si bien es una promesa que Dios a través del profeta Jeremías da al pueblo de Israel, nosotros también podemos aferrarnos a estas promesas porque somos parte del injerto del pueblo, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Entonces, Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones, ¿no? Amén. Entonces, otra de las promesas que también queremos hablar y que queremos poner más énfasis, es como la excusa para poder hablar de esto, acerca de la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ¿no? Claro. De una u otra forma siempre vamos a llegar, bueno, hay un pastor bien conocido que siempre predica y termina hablando del llamado, de lo que Dios llama a sus vidas. Y en este rato queremos enfatizar bien el tema de la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, en las vidas de quien nos esté escuchando. Primeramente entonces, vamos... si bien... Dale. 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 Pasándonos la pelota. No, simplemente vamos a enfatizar la importancia en todo tiempo de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Enfatizar de que esta promesa primeramente nos llena de poder y segundo nos da la convicción y algo que hace que nuestra palabra sea creíble, sea crédula para la gente. Vamos a mencionar unos casos acá. No sé si conocen la historia de Apolos. Apolo era un erudito en la palabra que lo menciona el libro Los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 19. Se los leo enseguida. Hechos capítulo 19. Para contextualizar un poco acerca de lo que pasa en el capítulo anterior de Ahí está. con el personaje, con este personaje. Claro, era el 18, no era el 19, perdón, me equivoqué. Claro, no, es que en el capítulo 19 es el que queremos enfatizar un poco más, pero para dar contexto pueden leerse el capítulo 18 que habla de lo que estaba haciendo Apolos en donde él estaba predicando en Éfeso, ¿no? Claro. Un saludo también para todos los que están llegando ahí, la Pili. Bienvenida Pili, bienvenida. Mira la Feña, que sí, ella está en Costa Rica o en México, me parece, está con el Jonathan. Un saludo, Feñita, a la distancia. Señor te bendiga. El Mene también parece que está conectado. Sí, lo vi conectado. También al Mati Riveros que se conectó ahí. Saludos, Mati. Saludos a todos, saludos, cabros. Para seguir con esto. Entonces, para contextualizar un poco la historia de Apolos, es que él estaba predicando en Éfeso y la Biblia dice que él tenía como mucho hablamiento, por así decirlo. Claro, tenía chispeza para hablar. Coloquialmente, tenía chispeza para hablar. Sabía mucho del tema y hablaba con un espíritu, ¿cómo decía? Con un espíritu animoso, hablaba con espíritu fervoroso, claro, animoso. Entonces, es decir, que predicaba él con ánimo, con entusiasmo, con jolgorio, con todos esos sustantivos que quieran añadirle a jolgorio. Con gozo, claro, con gozo. Entonces, claro, Apolo hablaba y predicaba con esta emoción que él tenía. Y también con todo su fervor. Y lo que él hacía es que predicaba en base a su conocimiento. Pero después en el capítulo 19 es cuando llega Pablo, como que llega a poner orden. No sé si lo podéis leer. Dice, les voy a leer bien el tema. Dice, llegó entonces, ¿se escucha bien, cierto? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Aquí es donde la Biblia lo menciona, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Ojo, muchas veces nosotros podemos saber mucho de la Escritura, podemos ser muy eruditos, ¿ya? Podemos ser un Apolos, pero hay algo que nos falta. Dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Hasta han entendido lo que estamos expresando, lo que estamos hablando, predicando, como quieran llamarle?
Si tienen alguna duda, vayan escribiéndola ahí en los mensajes, envíen corazones, stickers, qué sé yo. Bueno, esto no escriben, ¿ya? Entonces, este muchacho Apolos, podríamos llamarle que era una persona bastante, ya, pongamos en el caso que se sabía o tenía el set aprobado, era alguien, como dice la palabra, elocuente, se sabía la Biblia, el revés al derecho, pero le faltaba eso, le faltaba porque solamente él conocía el bautismo de Juan, pues, que es lo que muchos de nosotros conocemos y muchos confunden. Juan cuando está bautizando en el desierto, él menciona, viene uno más poderoso que yo después, hablando obviamente de Jesucristo y del poder de su Espíritu Santo. Entonces aquí solamente este varón Apolos conocía solamente este bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, que es cuando uno hace pública su fe, ¿ya? Y dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿ya? Que en este caso le empezaron a explicar qué es lo que a él le faltaba, que era el poder del Espíritu Santo. Él no tenía conocimiento de la llenura de este poder, de esta investidura que a lo que nosotros queremos llegar, que algo que es algo, claro, es algo wow para nuestras vidas, algo que necesitamos, es un poder que wow. Claro, para ser bien relevante, wow es como amén, ¿sí? Entonces, ya. Claro, para los que no conocen la expresión. Entonces, claro, Pablo viene y les dice, oh no, ustedes están terrible mal, tienen que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Claro, mira, justo estoy al lado, así que se los voy a leer. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, perdón si escuchan, lo que pasa es que yo vivo en una población peligrosa. En una población, claro, que tiene una avenida gigante, avenida Anita Lizana, que es ideal para hacer pique, cuartos de milla y todo eso, así que pues hasta ahora empiezan. Bueno, volviendo al tema, dice, cuando Pablo encontró a estos discípulos, le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Puedes repetir lo último? Sí, repite claro. lo último. Cuando Pablo le pregunta si recibieron el Espíritu Santo, ellos obviamente dijeron, nunca hemos oído del Espíritu Santo. Y tal vez se cortó la conexión. Hablando de conexión, mira quién se unió, Conexión Quinta Región, hola. Conexión Quinta Región, bienvenido. Hola. Hablando de conexión. Dice el versículo 4 del capítulo 19 de Hechos, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así es. Era alrededor entonces, de nosotros, claro. Claro, entonces, si bien nosotros al aceptar al Señor en nuestras vidas hemos recibido el Espíritu Santo, Jesucristo promete de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y en nosotros. Entonces, correcto, cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón también el Espíritu Santo, ¿no? Pero la promesa que también nosotros tenemos que alcanzar como cristianos es la del bautismo del Espíritu Santo. Y muchas veces se habla de esto, de recibir el Espíritu Santo por una razón súper fundamental en un cristiano, que es predicar el Evangelio de Cristo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! La razón por la que recibimos el Espíritu Santo no es para ser más espirituales que otros, no es para ser más cristianos que otros, no es para mostrar un nivel de espiritualidad que queramos demostrar a las otras personas hacia afuera, sino que es para recibir un poder especial de parte de Dios para poder predicar de su Evangelio. Nosotros vemos un cambio súper radical en la vida de Pedro en su antes y después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿no?
Antes era un hombre súper impulsivo que hacía las cosas mal y que a veces le llegaba como la iluminación, pero cuando recibe el Espíritu Santo y da su primera prédica, miles de personas se convirtieron a Jesús. Entonces, nosotros Viejo, buscamos, eran muchos, eran demasiado. miles, claro, Eran miles. y los que se mencionan en la Biblia son solamente hombres de familia contados, o sea, no se cuentan niños y tampoco se cuentan mujeres. Entonces, ese investimiento de poder que recibieron los discípulos del Antiguo Testamento es lo que nosotros buscamos al recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y es para poder predicar de su evangelio, no para mostrarnos más espirituales que otros, Claro. ¿cierto? Como menciona la Escritura, dice, me seréis testigos. O sea, este poder, lo que nos hace a nosotros, valga la redundancia, es ser testigos de Él. Para que la gente le conozca verdaderamente. Para que nuestra palabra, o en realidad la palabra de Cristo, cuando nosotros predicamos, vaya con poder a la otra persona y pueda redarguirla, pueda quedar en ella y pueda transformar a la otra persona. Exacto. Recordemos, chicos, que Jesús dice que nosotros no somos los que convencemos a las personas de pecado, Correcto. es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hablamos desde nuestra misma autoridad, desde nuestro intento de poder convencer a la otra persona, no vamos a convencer a nadie de que son pecadores, porque nosotros no somos los que convencemos a las personas, es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante de que podamos ir con este respaldo de parte de Dios, con una autoridad que es innegable, que es irrefutable, con un poder que Dios nos da para poder hacer todas estas cosas que hacía la iglesia primitiva, ¿no? Ahí podemos ver la diferencia que hay entre Apolos, digamos, y Pablo. Claro. Apolos, como mencionaba y predicaba con de nuevo, era alguien erudito en la palabra, y en nuestro caso puede ser lo mismo. Si es que no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podemos predicar hermoso. Hablando hermoso, se conectó el S, una señor S. ¿Cómo le va? Nosotros podemos tener un bla bla pulento, bacán. Y podemos estar en el púlpito predicando la misma palabra del Señor, pero ¿cómo sabemos nosotros de que a la persona que le estamos predicando esa palabra quedó ahí, le llegó? Si es que en realidad el Espíritu Santo hizo una obra en él. Es nuestra responsabilidad tener y anhelar esta promesa del Señor, que es el Espíritu Santo, de tener este poder para que la otra persona, cuando nosotros prediquemos, primeramente nosotros, que hay un convencimiento, que eso es lo otro, el Espíritu Santo trae una convicción a nuestra vida y nos cambia. Entonces, sí, cuando nosotros predicamos con el poder del Espíritu Santo, cuando tenemos esta llenura, investidura, como quieran llamarle, Pedro cuando lo hizo se convirtieron 5,000. Y no es un número menor, miles. Y solamente por el convencimiento que produce el Espíritu Santo a través de la palabra. Dale, tío. No sé, ahora entendamos también de que es un regalo que Dios nos da, ¿no? Es algo que en el Antiguo Testamento no se veía. En Joel 2:28 dice lo siguiente. Joel. Yo lo tengo acá. ¿Lo tenés? Sí, bueno. 2:28. Dice 2:28. 2:28. 28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu y aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravilla en los cielos y la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Así es. Entonces, entendamos que es una dicha que Dios nos ofrezca su Espíritu Santo, el ser bautizado en su Espíritu Santo. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, en toda la historia del Antiguo Testamento, Dios a las personas que iba escogiendo, iba derramando su Espíritu sobre ellos. Correcto. Tenemos el caso, por ejemplo, de Saúl, que cuando Samuel lo unge como rey, el Espíritu Santo desciende sobre su vida y Saúl empieza a profetizar en medio de los profetas que se supone que eran de
de la tribu de Leví, creo que eran los levitas, los profetas, y siendo que Saúl era la tribu de Benjamín. Entonces, Dios cuando escogía a una persona, bautizaba, o por así decirlo, no es que bautizaba, es que lo llenaba del Espíritu Santo y ellos recibieron un poder especial para poder hacer la voluntad que Dios tenía para sus vidas. Entonces, en este tiempo distinto, en este tiempo, a todos los que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador personal, Dios les da la oportunidad de poder ser llenos de su Espíritu Santo y ser bautizados por su Espíritu Santo y tener este investimiento de poder que Dios ofrece para, como dijimos, poder predicar de su evangelio a las demás personas, ¿no? Entonces, incluimos todo esto dentro de la categoría de promesas generales. ¿Por qué? Porque es una promesa que todos podemos alcanzar. Si nosotros queremos el Espíritu Santo, si nosotros queremos este poder para poder, el bautismo, cuando hablo del Espíritu Santo, hablo del bautismo del Espíritu Santo, para que no se malentienda, cuando buscamos esto, Dios lo va a dar porque es algo que Él prometió. Correcto. Entonces, por eso lo quisimos poner en las promesas generales, porque a todos los que acepten a Jesucristo pueden recibirlo. Y otra categoría que también nosotros habíamos dicho, que ya la mencionamos, de las promesas particulares o específicas. En esto se divide en dos partes como más generales, que son las promesas particulares en la historia bíblica y las promesas particulares personales para nosotros. Entonces, las particulares en la historia bíblica son las que Dios da a estas personas que Dios usó, como por ejemplo a Abraham, que Dios le dice que bendeciré tu nombre, dice, y multiplicaré tu descendencia, dice. Entonces era una promesa para Abraham, no era una promesa que nosotros podamos tomar y apropiarnos y decir, no, mi descendencia va a ser multiplicada como la arena, sino que es una historia, o sea, es una promesa que es personal para Abraham, que podemos ver dentro de la historia bíblica a través de toda la Biblia, ¿cierto? Correcto. Y las particulares personales son las que Dios nos da en nuestra intimidad. O sea, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros estamos en nuestro cuarto con la puerta cerrada, como dice la Biblia, y buscamos al Señor, ahí es cuando Dios nos empieza a entregar promesas, nos empieza a entregar palabras, nos empieza a ministrar a nuestro corazón. Y dentro de eso también viene el llamado, ¿no? Que el llamado mismo conlleva que Dios te da promesas, ¿cierto? Si obviamente Dios, esto es llama, o sea, perdón que te interrumpa. Sí, dale. El tema de cuando nosotros, Dios nos habla en nuestra intimidad, hablando un poco de la ansiedad, muchas veces cuando Dios nos llama, tenemos la ansia y la dicha de querer hacer todo al tiro, de querer todo de golpe, pero como decía Etiel, tenemos que velar en lo secreto y ahí Dios nos empieza a ministrar, como mencionaba, nos empieza a hablar, a hacer el llamado a nuestras vidas, pero hay que tener paciencia. Esto es un proceso para todos. Moisés tuvo un proceso, Abraham tuvo un proceso, Saúl, Samuel, Pedro tuvo un proceso. Entonces, no tengan ansias de que esto se cumpla al tiro. No podemos saltarnos el proceso, chiquillos. Es muy importante vivir ese proceso. ¿Para qué? Para poder crecer y fundamentar nuestra fe y creer en esta promesa. Así que denle nomás, amigas. Sí. Bueno, esas son las promesas personales, ¿no? Tenemos que entender también de que un llamado conlleva promesas de parte de Dios. Y esas promesas son de que Él va a cumplir ese llamado en nuestra vida. De que Él es fiel también para poder cumplir todo lo que Él nos dijo, ¿cierto? Si Dios nos prometió, por ejemplo, en el caso de Roberto y Estefi, si Dios les prometió a ellos ir a África y que ellos iban a estar predicando en ese lugar, iban a estar como misioneros en ese lugar, Dios lo va a cumplir. Y esa es la promesa personal que Él tiene con ellos, claro. ¿Cierto? Y yo estoy seguro que ellos confían en eso.
Entonces, pasa mucho que cuando nosotros recibimos un llamado, también recibimos promesas de Dios. Recibimos promesas de que Él va a cumplir ese llamado en nuestra vida, de que Él va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Y como decía Felipe, no, quizás no vamos a saber el tiempo en cuándo se va a cumplir, sino que va a ser todo un proceso en nuestras vidas que muchas veces va a ser difícil, que muchas veces va a conllevar dolor incluso, porque vamos a tener que dejar cosas en nuestro corazón, vamos a tener que cambiar nuestras prioridades, vamos a tener que hacer muchos cambios en nuestras vidas para poder ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Amencito, amencito. Hay algo que también recalcarles que para, digamos, este tiempo de cuarentena, y yo creo que al común de todo, bueno, en mi caso personal todavía no puedo estar en cuarentena, todavía estoy atado a mi trabajo, entonces sigo con el mismo horario, o sea, bueno, salgo una hora antes, pero sigo en semi-cuarentena. Llego acá y no salgo más. Pero a lo que voy, a los que están en cuarentena total, a los que se están cuidando, los que se están resguardando, y obviamente que son cristianos, es esencial que en este tiempo cambien de switch, cambien la rutina que tenían antes de que empezara todo esto, y empiecen a fundar una, una fe inquebrantable en el Señor, tomando todos los tips, todos los antídotos mencionados anteriormente en los anteriores capítulos. Es esencial que en este tiempo, aprovechando el tiempo, porque el tiempo es algo que no se recupera, aprovechen el tiempo, la instancia de buscar al Señor, de tener esa intimidad con Él, porque este tiempo ustedes no lo van a tener después. La cuarentena, el coronado va a pasar, y nosotros vamos a volver a nuestra realidad, vamos a volver a los cultos en el templo, vamos a volver a nuestras rutinas de trabajo o a los que no están trabajando. Y es esencial que salgan fortalecidos de este tiempo. Mateo 24 menciona el tema de esta, digamos, peste o de estas cosas que van a acontecer en los últimos tiempos antes de su venida. Entonces, en estos tiempos hay que aprovecharlo. Tenemos, ¿cuánto? A ver, en el común de todos los que están unidos, los que han escuchado, si es que no trabajan y son más o menos de edad joven, yo creo que dormirán unas 10 horas, APP. Entonces, ya ahí les quedan 14 horas, de las cuales tienen que aprovechar, un poco menos tal vez, pero tienen que aprovecharlas para buscar al Señor. Y dentro de esa búsqueda que hay que tener, hay que anhelar esta promesa del Espíritu Santo. Nosotros no sacamos nada o no ganamos mucho, tal vez hablando al aire, tal vez podemos tener las 6 horas, pone ahí. Tenemos que aprovechar esta instancia de buscarle, porque no ganamos mucho teniendo buenas intenciones. No ganamos mucho predicar porque, como decía Etiel, porque con mi conocimiento voy a convencer. Porque en este tiempo es buscar al Señor con nuestra fuerza, tener una intimidad con Él, para que el Señor nos bautice, para que podamos ser llenos de este poder, de este Espíritu Santo, que el cual estamos nosotros enseñando, esta promesa general para todos, para que empiecen a tener sus promesas particulares de Dios a sus vidas y puedan crecer, pues, y puedan creer aún más en el Señor. Como decía Itiel, el Señor le prometió a Roberto y a Steffi el tema de África. Pasó un buen tiempo, Roberto vivió un proceso en el cual él necesitaba esta primera investidura del Espíritu Santo y empezar a creer en este llamado. Él no se dio ni cuenta el momento cuando ya estaba subiéndose al avión, partiendo de África. Pero ahí se dan cuenta que el Señor lo cumplió. Buscó al Señor, él creyó en el Señor. Volví, lo siento. Sí. ¿Aló? Sí, te escucho mal.
también entendamos de que no necesitamos de un evento para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No necesitamos de que venga un predicador de otros lugares, o algún predicador ungido, por así decirlo, que venga a imponer manos. O sea, sí, es por parte de imposición de manos también, pero no es necesario, claro. No es, ¿cómo se dice esto? ¿Necesario qué? De él. Sí, se me fue la palabra, pero no es como obligación de que alguien te imponga manos para que tú recibas el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces, muchas personas que yo he escuchado cuando reciben el Espíritu Santo y cuentan su experiencia o su testimonio de cómo lo recibieron, fue encerrado en su habitación buscando al Señor. No es un predicador relevante, dice, un predicador relevante que diga wow en vez de amén. No es necesario eso para recibir al Espíritu Santo, amén, para recibir el bautismo. Podemos estar encerrados en nuestra pieza y, como decía Felipe, tenemos tanto tiempo libre ahora que lo podemos hacer. Quizás más adelante no tengamos el tiempo que ahora tenemos. Igual, en cierta forma, hay que aprovechar y tener confianza en el Señor de que esto en algún punto va a pasar. En la situación que estamos viviendo como país va a pasar, como mundo, como planeta Tierra. Sí, claro. Como va a pasar toda esta crisis, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a volver a nuestra rutina, vamos a volver a estar faltos de tiempo, entre comillas, y a poner más excusas de que no tenemos tiempo. Ahora la excusa no es que no tenemos tiempo, tenemos todo el tiempo que puedan tener. Correcto. Tienen más tiempo de lo que pudieron tener toda su vida, incluso cuando eran niños, quizás. Entonces, no hay excusas. No hay excusas para buscar al Señor, no hay excusas para buscar del Espíritu Santo. Y hay que ser perseverantes, hay que ser pacientes, hay que ser constantes, no hay que ser de doble ánimo, hay que perseverar en esto. No es algo que pase de un día para otro. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Cuando el Señor lo quiere hacer, lo hace. Depende de Él. Pero nuestra parte, la parte que nosotros tenemos que poner, es creer que Él nos dará esa promesa, es creer que Él es fiel para cumplirla, y en eso también reposar nuestra confianza. Es algo súper interesante porque el Señor también promete que va a ser fiel porque sabe que muchas veces nos ponemos ansiosos. Y ese ha sido un problema en muchos cristianos, en muchas personas, el tema de la ansiedad, sobre todo en este tiempo, que la gente es súper impaciente. El encierro me hace ansioso. Claro, yo me he visto en situaciones en que me miro así y digo, estoy súper impaciente en algunas cosas, pues. Ya sea por la tecnología, ya sea por todo lo que está moviendo el mundo, donde todo se obtiene así. Entonces, cuando el Señor nos hace esperar un poco, nos ponemos ansiosos. Y en eso tenemos que depositar nuestra confianza y dejar de lado la ansiedad, dejar de lado la impaciencia y confiar en el Señor de que si Él lo prometió, Él es fiel para cumplirlo. Amén. Miren, voy a leerle una promesa súper linda, la verdad, de nuestro Dios hacia nosotros, que en lo personal a mí me lo entregó en un tiempo que yo necesitaba, esta fuerza, este ánimo, esta promesa, esta esperanza, y se las quiero compartir. Dice, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Se las leo. En Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Para los que son de derecha, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No, es una broma. Pero el Señor nos invita a esto, a no tener miedo, a confiar en Él, a creer en Él, a no desalentarnos, como lo dice, porque Él es nuestro Dios. Él está con nosotros, Él está presente en nuestra vida todos los días, aunque nosotros estemos pecando,
aunque nosotros hayamos, no sé, robado, hurtado, qué sé yo, el pecado que se le venga a la mente, el Señor está con nosotros y está dispuesto a, a redimirnos, a predicarnos, iba a decir. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Entonces, que la ansiedad, chicos, en este tiempo de encierro, no venga a sus vidas, simplemente afírmense de las promesas de Dios. Bueno, hay uno de izquierda ahí que habló, es zurdo. El Señor te bendiga, te bendiga demasiado. Confirmo. No, es zurdo de escritura. Ah, ya. Bueno, que el Señor te bendiga, Fernando Villalobos. Pero el tema es que en este tiempo, porque el encierro, yo creo que a algunos más que a otros, el tema de la ansiedad lo absorbe. Bueno, por ejemplo, Itiel, porque de tanta ansiedad se le cayó el pelo. No, una broma. Pero en estos tiempos de encierro, la ansiedad nos hace hacer otras cosas, nos hace perder el tiempo, nos hace desenfocarnos de lo que en realidad tenemos que enfocarnos en este tiempo. Hay una palabra que también una vez me enseñaron que era de Ageo. Todos conocen la palabra varios conocen lo que habla el profeta Ageo, que se están preocupando más de su vida o de sus hogares, de adornar lo que conlleva su vida, en vez de lo que en realidad importa. Que a mí se me cayó la barba, así dice. Volviendo al tema, Ageo le habla simplemente a esas personas, les profetiza que ellos están actuando mal en su vida, ellos están preocupados de sí mismos, de su familia, de lo que ellos necesitan, y en realidad lo hace volver a digamos, lo que ellos necesitan hacer, o lo que tienen que hacer, que es estar en la casa del Señor, en la casa de Jehová, de estar preocupados, de velar con Él. Y es lo que Dios nos llama desde hace mucho tiempo a todos, que es el tema de la oración, el tema de la comunión con Él. Me voy a ponerlo lento porque me está afectando esto, me lo saqué porque me molestaba la luz. Ahora sí. Eso era. Que la ansiedad no le juegue en contra. Exacto. Simplemente confíen en el Señor y procuren en este tiempo, con alevosía, procuren con diligencia, ordenar estos tiempos, ordenar sus horas del día y buscar al Señor, buscar este poder. Pero bueno, igual, esperamos que igual este tema le haya ministrado en realidad. Como dije en un principio, espero también que esto le inquiete, porque el tiempo, como se los dije anteriormente, el tiempo es algo que no se recupera. Entonces después nosotros vamos a anhelar tener el tiempo que estamos teniendo ahora para buscar del Señor. Aprovechen el tiempo, aprovechen la mañana, no busquen al Señor a las 12 de la noche, si es que no lo buscaron durante el día, porque lo más probable es que se queden dormidos o que la idea o que la palabra no quede en su retina, que es algo que por lo menos a mí me ha pasado. Así que aprovechen este tiempo. Si quieren, bueno, después nosotros vamos a dejar escrito, guardado el video, vamos a enviar las citas bíblicas donde están estas promesas del Señor para que ustedes puedan tomarse de ellas, puedan creer, confiar en el Señor, que Él los va a llevar a lugares que ustedes no conocen, que ustedes desconocen, que ustedes tal vez no piensan que van a estar ahí, y para hacer su voluntad. Pero necesita la llenura, el poder, la unción, el fuá del Señor. Como muchos predicadores relevantes, como dice el libro, claro. Dicen por ahí, hay más. Y de verdad, chicos, que hay más de la presencia del Señor. Si creen estar en un punto donde están llenos de la presencia del Señor, sepan que hay más. Hay más para buscar del Señor, hay más para poder entregar a otros. Seamos canales de bendición para las demás personas, seamos canales de bendición en nuestra iglesia, y dentro de nuestra familia, dentro de nuestro barrio. Para eso hay que buscar al Señor.
Correcto. Así que eso, esperamos que haya sido de bendición el mensaje. Un saludo para todos para los que vieron. Y eso, como decía Felipe, va a quedar guardado el video para que si lo quieren ver de nuevo, si quieren escuchar de nuevo, tomar apuntes. Van a estar también subiendo algunos apuntes, yo creo. Sí, vamos a subir la cita bíblica explicando otra vez el tema de las promesas para que vean las diferencias y empiecen a buscar las promesas particulares para sus vidas de parte del Señor. Y obviamente sí, tomando también las otras promesas que son para todos, el Espíritu Santo, por sobre todas las cosas. Así que, eso chicos, espero que haya sido un momento grato para ustedes, de bendición, esperando también que el Espíritu Santo mismo también les incomode y que les lleve a buscar, anhelen que Dios ponga un querer y hacer en sus vidas en este tiempo. Bueno, en realidad en todo el tiempo tiene que ser así, pero aprovechen ahora que tienen tiempo, porque primero las cosas no van a, tal vez el coronavirus se va a acabar, no va a haber otra cuarentena, tal vez venga otra cosa después, no sabemos. Pero aprovechen que tienen este tiempo, que están en la casa, enciérrense en su pieza, busquen al Señor, busquen su presencia, busquen y anhelen el Espíritu Santo, porque de verdad les va a servir. Muchas veces ustedes o nos pasa muchas veces que nosotros predicamos y decimos, uy, ¿por qué la palabra el loco es duro? Y es porque simplemente eso, no tenemos el poder ni la convicción que nos da Cristo a través de su Espíritu Santo para predicar a otras personas. Así que eso, chicos, muchas gracias perdón, me pica el ojo, lo siento. Ahí sí. Bendiciones y quédense en sus casas, sean prudentes. Sean prudentes, sean prudentes.